contexto infame y ancestral, obsesionado con una misión mortífera: perseguir, torturar y matar brujas. Podías tener este tipo de martillo y podías usarlo para aplastarlas. Durante 2 siglos este libro ayudó a alimentar el terror de un reinado. Y detrás de él, historias de locura, acusaciones y escándalos. ¿Qué tipo de fuerzas hicieron aumentar ese poder? ¿Y por qué este libro perduró más que cualquier otro de su clase? En cuanto se aceptaba la noción de que existía una gigantesca conspiración secreta de adoradores del diablo, cualquier pueblo pequeño podía verse envuelto en una espiral de pánico. Siglos atrás, Europa vivió una época en la que el miedo a la brujería condujo a cazas de brujas y ejecuciones, sobre todo en Alemania, Bélgica, Francia, el norte de Italia, Holanda, Luxemburgo y Suiza. El libro Cazas de brujas en el mundo occidental asegura que murieron decenas de miles de personas en Europa y las colonias europeas, y millones sufrieron torturas, arrestos, interrogatorios, odios, vergüenza y terror. ¿Cómo surgió esta histeria colectiva? ¿Cómo se alimentó? Una de las instituciones protagonistas de esta historia fue la Inquisición, la cual fue concebida por la Iglesia Católica en el siglo XIII a fin de convertir a los herejes y evitar que otros se extraviaran, según explica el libro Obsesión por cazar brujas. La Inquisición se convirtió en la policía de la Iglesia. Bienvenidos amigos de Pixelando la Historia. Hoy vamos a considerar 2 libros infames de la literatura universal: El martillo de las brujas y El índice de libros prohibidos. El 5 de diciembre de 1484, el Papa Inocencio VIII emitió una bula o documento papal que condenaba la brujería. Además, autorizó a 2 inquisidores a combatir la amenaza: Jacob Sprenger y Heinrich Kramer, también conocido por su nombre latino, Henricus Institoris. Entre los dos, produjeron una obra llamada Malleus Maleficarum, o El martillo de las brujas, que fue reconocido por católicos y protestantes como la máxima autoridad en materia de brujas. Contenía historias fantásticas tomadas de la tradición popular, así como argumentos teológicos y legales en su contra. Además, ofrecía pautas para la identificación y eliminación de brujas. El martillo de las brujas ha sido calificada la obra más despiadada, la más perjudicial de la literatura universal. No hacían falta pruebas para acusar a alguien de brujería. Según el libro Brujas y Juicios de Brujas, los juicios tenían el único propósito de hacer confesar al acusado, ya fuera mediante la persuasión, la intimidación o la fuerza. La tortura era muy común. La bula papal y el martillo de las brujas desataron cacerías por toda Europa. Los inquisidores contaban con una tecnología nueva, la imprenta, la cual ayudó a que la histeria llegara incluso a América. Mucho más del 70% de los acusados eran mujeres, sobre todo viudas, que rara vez tenían quien las defendiera. También los pobres, los mayores y las vendedoras de remedios herbolarios, sobre todo si no funcionaban. Nadie estaba a salvo, fuera rico o pobre, hombre o mujer, desconocido o importante. A las brujas se las acusaba de toda suerte de males. Menciona la revista alemana Damals que supuestamente causaban heladas y plagas de caracoles y orugas para acabar con los granos y la fruta del mundo. Si el granizo destruía una cosecha, si una vaca no daba leche, si un hombre era impotente o una mujer era estéril, la culpa debían de tenerla las brujas. ¿Cómo se identificaba a una bruja? Algunas sospechosas eran amarradas y sumergidas en agua fría, supuestamente bendita. Si se hundían, se las consideraba inocentes y eran sacadas del agua.
pero si flotaban, eran ejecutadas en el acto o enjuiciadas por practicar brujería. A otras las pesaban, pues se creía que las brujas no pesaban nada o casi nada. Otra prueba consistía en buscar la marca del diablo, una señal hecha por el diablo en el cuerpo del brujo para sellar su pacto, comenta la obra Cazadores de brujas en el mundo del oeste. Los oficiales afeitaban el cabello de los acusados y les revisaban hasta el último orificio, en público. Entonces pinchaban con una aguja los lunares, verrugas o cicatrices que encontraban. Si el pinchazo no dolía o no sangraba, se consideraba la marca del diablo. Muchos soberanos de Europa promovieron las cazas de brujas. En algunas regiones, los protestantes lo hicieron incluso con más ferocidad que los católicos. Sin embargo, con el tiempo comenzó a prevalecer la razón. Por ejemplo, en 1631, Frederick Spee, sacerdote jesuita que había acompañado a muchas brujas a la hoguera, escribió que en su opinión todas eran inocentes. Advirtió que si no se detenían las cacerías, Alemania se quedaría sin habitantes. Por su lado, los médicos empezaron a reconocer que los ataques epilépticos y problemas similares se debían a enfermedades, no a posesiones demoníacas. Los juicios disminuyeron drásticamente durante el siglo XVII y para finales de dicho siglo casi habían desaparecido. Este episodio tan espantoso de la historia nos enseña lo que ocurre cuando las personas que se hacen llamar cristianas sustituyen las verdades que enseñó Jesucristo por mentiras y supersticiones. Se abre la puerta a todo tipo de maldad. La Biblia ya había predicho que habría hombres infieles que traerían deshonra al cristianismo y que por su culpa se hablaría mal del camino de la verdad. Inicialmente, la Iglesia Católica acogió con entusiasmo la invención de la imprenta y hasta hubo papas que le dispensaron elogios y compartieron la opinión de ciertos clérigos que la llamaron arte divino. Sin embargo, la jerarquía eclesiástica no tardó en comprender que también constituía un medio de difundir ideas contrarias al catolicismo, de forma que para fines del siglo XV se promulgaron restricciones en varias diócesis europeas. Siguiendo esta misma línea, se introdujo el imprimatur, una licencia para editar un escrito, y el Quinto Concilio de Letrán, año 1515, impuso normas sobre la impresión cuya desobediencia llegaba incluso a acarrear la excomunión. Pero estas medidas, sobre todo una vez iniciada la Reforma Protestante, no consiguieron impedir la circulación de libros e impresos considerados por la Iglesia peligrosos para la fe y la moral. De ahí que a finales del siglo XVI surgieran círculos vaticanos que manifestaron su deseo de que no hubiera imprenta por muchos años. Para poner freno a lo que un jesuita italiano denominó, en fecha tan reciente como en el año 1951, una violenta inundación cenagosa de libros infectos, la Iglesia pensó en confeccionar una lista válida para todos sus fieles. En 1542 se instituyó la Inquisición romana, cuya primera medida pública fue un edicto contra la libertad editorial en el ámbito religioso. Cuando el anterior inquisidor general, Gian Pietro Carafa, se convirtió en 1555 en el Papa Pablo IV, estableció enseguida una comisión dedicada a elaborar un catálogo de obras vedadas. El primer índice de libros prohibidos de carácter universal se editó en 1559. La obra estaba dividida en 3 secciones. La primera enumeraba los autores cuyos libros estaban proscritos en todo caso, sin importar el tema del que trataran. La segunda incluía los títulos de obras desaprobadas sobre cuyos autores no pesaba una condena general. Y la tercera impedía la lectura de una larga lista de textos anónimos. En total, el índice contenía 1.107 censuras que no solo afectaban a escritores de asuntos religiosos, sino de otro tipo de temas. Además, en un apéndice hacía mención de las ediciones desautorizadas de la Biblia, especificando que no se aceptaban versiones realizadas en lenguas vulgares, es decir, en los idiomas del pueblo. La profesora de Historia Moderna de la Universidad de Parma, Italia, Gigliola Fragnito, menciona que aunque en fechas anteriores ya se habían impuesto prohibiciones locales, con estas disposiciones de obligado cumplimiento para todos los católicos, la Iglesia se pronunciaba oficialmente por vez primera contra la impresión
lectura y posesión del texto sagrado en lengua vernácula. El índice fue blanco de encarnizada oposición tanto por parte de libreros y editores como de los gobiernos, que obtenían beneficios del negocio de la impresión. Por esta y otras razones, se ordenó realizar una nueva edición, publicada en 1564, después del Concilio de Trento. En 1571 se creó una comisión especial, la Congregación del Índice, para que llevara a cabo su revisión. En un momento llegó a haber 3 autoridades con la facultad de decidir qué obras resultaban vedadas: la Congregación del Santo Oficio, la Congregación del Índice y un dignatario pontificio denominado el Maestro del Sacro Palacio. Los conflictos de atribuciones y las divergencias de opinión sobre el hecho de que si debía concederse más autoridad a los obispos o a los inquisidores locales contribuyeron a que se demorara el tercer catálogo de libros prohibidos. El índice, preparado por su respectiva congregación y promulgado por Clemente VIII en marzo de 1596, quedó suspendido a petición del Santo Oficio hasta que se proscribió más enérgicamente la lectura de versiones bíblicas en las lenguas populares. Con esta edición, el índice de libros prohibidos adquirió un formato más o menos estable, pese a las continuas actualizaciones a lo largo de los siglos. Muchos evangélicos, que vieron sus obras incluidas en él, lo definieron como la mejor guía para identificar los libros más deseables. Hay que admitir, sin embargo, que la política protestante sobre censura editorial era muy parecida a la católica. El índice tuvo consecuencias desastrosas en la cultura. Según el historiador Antonio Rotondò, menciona que en países como Italia se vio confinada a un estrecho aislamiento. Un colega suyo, Guido Dall'Olio, afirma que fue una de las causas principales del gran atraso cultural italiano respecto a la mayoría de las restantes zonas europeas. Por irónico que parezca, algunos libros sobrevivieron porque fueron colocados en el infierno, nombre que recibía el apartado de muchas bibliotecas eclesiásticas donde se guardaban bajo la llave de las obras prohibidas. Pero al llegar el siglo de las luces, la opinión pública asumió un papel que contribuyó a la decadencia gradual de lo que se ha denominado el más imponente aparato represor levantado contra la libertad de la imprenta. En 1766, un editor italiano escribió: «Es el público y no Roma, con sus prohibiciones, quien decide el mérito de los libros». El índice fue perdiendo importancia, de modo que en 1917 se disolvió la congregación que lo redactaba. Desde 1966, dicho catálogo ya no tiene valor de ley eclesiástica con las censuras que lo acompañan. La historia del índice revela que, de todos los libros infectos, había uno en particular que preocupaba a las autoridades eclesiásticas: la Biblia en lengua vulgar. En el siglo XVI se incluyeron en estos catálogos cerca de 210 ediciones íntegras de la Biblia y del Nuevo Testamento, de acuerdo con el erudito Jesús Martínez de Bujanda. Aunque los italianos habían sido durante ese siglo fervientes lectores del texto sagrado, el índice, con sus estrictas prohibiciones de las versiones bíblicas en lengua vernácula, logró alterar radicalmente la relación de este pueblo con la palabra de Dios. La profesora Fragnito señala: prohibida y removida por ser fuente de herejías, la Sagrada Escritura terminó por confundirse en la mente de los italianos con los escritos de los herejes. Añade además: el camino de la salvación para la población católica de Europa meridional transcurría a través del catecismo, de modo que se prefería un pueblo infantilizado a un pueblo religiosamente maduro. No fue sino hasta 1757 cuando el Papa Benedicto XIV autorizó la lectura de versiones de la Biblia en lengua vulgar, aprobadas por la Sede Apostólica. Gracias a ello, pudo prepararse al fin una nueva versión italiana basada en la Vulgata latina. Con todo, los católicos italianos tuvieron que esperar hasta 1958 para recibir su primera traducción bíblica completa realizada directamente a partir de los idiomas originales. Y no fue hasta 1944 que la Iglesia española imprimió su primera traducción de las Santas Escrituras
basada en los idiomas originales y no en la Vulgata latina. Fue la traducción de los escriturarios católicos Nácar y Colunga.